Sucedidos. Autor Oscar D'Angelo. Perón evita la patria socialista. Aquella noche en que Mario se encontró en el bar Unión con Juan Vaca Narvaja, traía en su cabeza un sinnúmero de informaciones y un estado de ánimo especial, mezclado con esas imágenes del hermoso barcito de la calle 25 de Mayo que tanto le gustaba. El Pititorra conoció dos chicas en el tren y desde hacía una semana venía proponiéndole a su amigo traerlas a la pensión, cuando todos estuvieran durmiendo. Ellas estaban dispuestas, esperaban que les avisara para concretar la visita. Seguro que son unas reventadas, había dicho Mario. Se ponía muy mal cuando se relacionaba con mujeres o personas triviales. La ciudad de Córdoba lo estaba despertando a la vida intelectual y política, y por el bar Unión, al que también solía ir con su amigo, pasaba el meridiano de los descubrimientos, la columna vertebral del amanecer de su existencia. Ese tipo me genera una profunda admiración, tiene seguridad y convicciones en lo que dice. Entró en la pensión de la calle Caseros, donde vivían, caminó por el largo pasillo que comunica la puerta de entrada con su habitación, a oscuras, para no despertar a la dueña del viejo pensionado y a su compañero y amigo, que a esa hora dormía semidesnudo en la habitación contigua. Encendió la luz de la mesa escritorio, se sentó y comenzó a recordar la conversación que había tenido con Vaca Narvaja. Habían hablado de la vuelta de Perón, de la revolución, de Rosas, del golpe del 55, de la diferencia entre la alternativa marxista y la peronista revolucionaria, y de muchísimas otras cosas que le parecieron altamente novedosas. Tenía claro que Juan quería meterlo en las filas de la tendencia, ese sector de la izquierda peronista del que tanto hablaban los jóvenes de la época, pero lo que más le había impactado de aquel muchacho era el convencimiento que demostraba. Por momentos se acordaba de la propuesta del Pititorra, pero inmediatamente volvía a sumergirse en la conversación que tuvo con el dirigente juvenil peronista, en aquel recoveco de la Docta. Esa cita la posibilitó un amigo de Rosario, que militaba en Montoneros. Vaca Narvaja solo hacía contacto con militantes o futuros militantes, en casos excepcionales, según le contó el rosarino. Le dijo que estaba en la clandestinidad, que era un dirigente de primer nivel, que la cana le tenía un hambre especial. Esto justificó todas las medidas de seguridad que se tomaron para el encuentro. Escuchó con atención la prédica montonera, entendió las diferencias con otros grupos de izquierda revolucionaria argentina, sobre todo con ERP y FAP. ¿Diferencias estratégicas?, había preguntado Mario. No, dijo Vaca Narvaja, diferencias ideológicas. Nosotros usamos la propuesta marxista, pero no somos marxistas. El trabajador argentino no es marxista, es peronista y seguirá siendo peronista. El peronismo es un fenómeno sentimental que ha calado muy hondo en el corazón del pueblo. La revolución se hará en el marco que señala el general desde la tercera posición. Nosotros no hablamos de clases como los trotskos, planteamos la toma del poder para después producir una revolución social con integración de clases. Recordó Mario que eso de integración de clases fue muy bien remarcado por Vaca Narvaja. Pensó que tal vez lo hizo para diferenciarse de los que proponían la lucha de clases o algo así. Por el momento estamos elaborando una estrategia para sostener dos frentes de lucha, uno político y otro militar. No nos aliamos a los zurdos porque ellos siguen pensando como Lenin o como Trotsky y algunos como Stalin. No pueden entender que en este país las cosas son diferentes, por lo menos desde el 45 en adelante. En Latinoamérica, pibe,
le había reiterado, las revoluciones tienen características particulares y aquí la cosa pasa por el peronismo. Fíjate vos lo que fue la izquierda antes del 43 o lee los programas del Partido Comunista. Ellos mismos se llamaban la vanguardia de la izquierda nacional antes de Perón. Una mierda, Mario. Minga de vanguardia. No hicieron un carajo. Por un lado llamaban a la lucha armada, por el otro hacían lo imposible para frenarla. Tal vez porque a los amos de Moscú no les convenía que se tomara el poder. Por supuesto no estoy hablando de los movimientos obreros de principio de siglo, como la Fora, por ejemplo. Esos sí eran de vanguardia, que además no fueron comunistas, tipo PC, sino anarquistas o anarcosindicalistas. ¿Sabes lo que fue la Fora? Mario no quería reconocer tanta ignorancia y contestó, sí, algo sé. Fue, continuó Vaca Narvaja, la Federación Obrera Regional Argentina, que nucleó a los primeros sindicatos alrededor de 1902 y la formaron anarquistas y socialistas. Eran laburantes de los frigoríficos, del puerto, de los talleres metalúrgicos, como los de Bacena y compañía. También en la Patagonia los sindicalistas fueron anarcos y eran verdaderamente revolucionarios. Fíjate vos que su existencia es de mucho tiempo antes que la Revolución Rusa. Poco a poco la oligarquía terrateniente inglesa y nacional los fueron barriendo del mapa. Te aconsejo que leas La Patagonia Trágica de José María Borrero y si lo conseguís lee también Los anarquistas expropiadores de Osvaldo Bayer para que te informes mejor sobre lo que te estoy contando. Bueno, después de la revolución bolchevique del 17, se fue formando un mito alrededor de ese gran partido y, por supuesto, se suponía que tenía que ser revolucionario. Resultó a veces al revés, más bien contrarrevolucionario. Fíjate con quiénes terminaron aliándose los vanguardistas del Partido Comunista Argentino en el 45. Por esa ineptitud de los rojos, por esa incapacidad para entender a los trabajadores, por esa obsecuencia con el PC ruso, nació el peronismo. Nació el peronismo, nació el peronismo, nació. Estas palabras le resonaron vigorosamente y la imagen de Vaca Narvaja brilló en su mente, sin poder desprenderse de ella por mucho tiempo. El Pititorre era sin dudas un buen compañero y hasta un buen amigo, pero no le interesaba mucho la política y el tiempo que le quedaba libre en la facultad se lo dedicaba a las mujeres o a dar vueltas alrededor de ellas. Mario no pudo dejar de escuchar en Juan la proclama de un hombre que, por lo menos en el plano de las teorías, estaba preocupado seriamente por los pobres, por los trabajadores silenciosos y silenciados, por los que no tenían espacio en la sociedad, por los marginados, por un país socialmente más justo. A la luz de los planteos formulados por ese muchacho revolucionario, habría la posibilidad de una patria mejor. Sintió en lo más profundo de su ser que otra Argentina era posible, que otro mundo era posible. No había leído mucho de historia política argentina del último siglo, pero sabía que en 1896 nació en el país el Partido Socialista por iniciativa de Juan B. Justo, José Ingenieros y otros, que Hipólito Yrigoyen pudo materializar de manera dificultosa los postulados progresistas de Leandro N. Alem, siendo derrocado por la oligarquía por aplicar mejoras sociales, laborales y democráticas. Además comprendía a medias el fenómeno del justicialismo. Algunas posiciones le resultaban justas e interesantes, otras le producían un malestar visceral sin entender por qué. Por ejemplo, eso de alpargatas sí, libros no, que escuchó cuando era muy pequeño y que su padre nunca pudo explicárselo. Entredormido, el Pititorra se levantó, saludó a Mario y a los 5 minutos estaba invitándolo nuevamente a que se encontraran con las chicas aquellas. Aceptó, y las cosas sucedieron como lo había intuido. Las minas del tren resultaron ser unas reventaditas de primera.
Ningún tema de conversación parecía interesarles ni conmoverlas demasiado, excepto alguna cuestión de moda o el asunto de las pilchas. Cuando Mario quiso introducir algo interesante, hablando del cordobazo, del cual se habían cumplido ya 12 meses de ocurrido, una de las pibas dijo: «Ustedes no habrán estado con esos subversivos rompiendo vidrios y quemando autos en la calle, ¿no?». Mario sintió repugnancia. La náusea lo invadió hasta el hartazgo. Enjuiciar a los que participaron en el cordobazo, de subversivos o de infiltrados, como decían los comunicados oficiales, era poseer una mentalidad primitiva, pueril, simplista. Se quedaba muy mal después de esos encuentros en que los jóvenes no cuestionaban ni se cuestionaban nada. La decepción se apoderó de él para luego entrar en un prolongado mutismo. «Son todos unos resentidos sociales», aseguró la otra, mientras se vestía, reinstalándose en la misma mediocridad que su compañera. Al Pititorra no parecía alterarlo demasiado. Estaba satisfecho con haber finalizado la tregua de su abstinencia sexual y se dispuso para acompañarlas hasta el colectivo. Mario quería conocer más a fondo la problemática que llevó a estudiantes y trabajadores a reencontrarse en el acto de protesta del 29 y 30 de mayo del 69, después de los desencuentros mutuos de la década anterior, pero en esos momentos le interesaban acontecimientos sociales y políticos anteriores. Le obsesionaba la idea de conocer a fondo las verdaderas causas por las cuales la oligarquía nacional e internacional se opuso a los socialistas de Palacios, a los radicales de Irigoyen y a los justicialistas de Perón, tres movimientos nacionales distintos y un solo enemigo, atropellador e insaciable. Vaca Narvaja le había hecho un croquis en una servilleta del bar, con los hitos más destacados de los movimientos sociales del mundo y de la Argentina después de la Revolución Francesa. Estaba convencido que la solución política a tantos males era el socialismo, o algún tipo de socialismo factible, que el capitalismo no podría ni quería resolver. Los conceptos del socialismo le permitían solucionar teóricamente los problemas del hambre, la miseria, la educación y vivienda, en todo el mapa de la pobreza y de la invalidez moral del mundo moderno. En otros encuentros volvió sobre el mismo tema, y Mario preguntaba una y otra vez sobre la cuestión social y la factibilidad para que se desarrollen en estos países políticas sociales en serio. Por todo eso le pareció muy atrayente lo del socialismo nacional, que será, le dijo el joven montonero, muy seguro de sí mismo, construido con el estandarte de Evita. Será la patria socialista, con la revolución inconclusa del viejo, lo que sacará a este país del estancamiento y de la injusticia, pibe. Sacó otra vez el croquis de la servilleta, donde Vaca Narvaja había dibujado algunos garabatos, mientras hablaba apasionadamente de la revolución que haría el movimiento montonero. «Cuando tomemos el poder, haremos del Hotel Sheraton el Hospital de Niños de Buenos Aires. Ya lo verás, muchacho». Mario fijó su atención sobre lo que garabateaba y preguntó: «¿Y el movimiento cegetista y la CGT? ¿Qué dice del socialismo, de la patria socialista, del socialismo nacional?». «Ah, los burócratas. A los burócratas los maneja el viejo», contestó mientras seguía dibujando. «Vos sabés que él tiene una habilidad fuera de serie para manipular a los jerarcas sindicales y a los burócratas en general». Mario se perdió en cavilaciones profundísimas. Su mirada fija en los garabatos fue el único cable a tierra que lo mantuvo unido a una cierta realidad, mientras sus pensamientos, cabalgadores de fantasmas desbocados, se sucedían en tropeles no identificados. Muchos años después supo que las mujercitas que llevó el Pititorra a la pensión lo acusaron de guerrillero. Además, lo denunciaron porque en su sencilla y rudimentaria biblioteca de estudiante encontraron un libro de Pablo Neruda. Igualmente pudo entender por qué, aquel día en el bar Unión, Juan Vaca Narvaja había escrito en aquella servilleta, en la parte inferior del croquis, una frase que decía:
Perón evita la patria socialista, colocando el nombre Evita con minúscula. Combatiendo el capital. Che banquero gobernante, mirá que la historia es terca, y esta vez sí se te acerca la obligación del espiante. Chau, de Mario Benedetti. Tenía que hacer un enorme esfuerzo para pensar con coherencia sobre lo escuchado y también sobre lo soñado la noche anterior. En el sueño, su padre era Perón, un tío paterno, Carlos Marx, y Juan Vaca Narvaja, un hermano gay, que lo acusaba permanentemente de ladrón por haberle robado en su ausencia un autito Ford antiguo. ¡Qué sueño!, pensó. Un autito Ford antiguo. Yo nunca he tenido un autito Ford. Inmediatamente recordó lo que había dicho el dirigente montonero sobre la fora. Se enteró por él del origen de los sindicatos y la incorporación de los primeros anarquistas al país. Muy poco había leído sobre el anarquismo, el anarcosindicalismo y el anarcocomunismo, pero pasó algún tiempo para que Mario pudiera entender más a fondo el fenómeno mundial del anarquismo y sus influencias en la sociedad. Comprendió además que estos movimientos nacían de las mismas entrañas del capitalismo y sus propias contradicciones. No me queda otra que ponerme a leer más. Para algo compré ese montón de libros el año pasado, pensaba mientras intentaba integrar los conceptos de las ideas democráticas de Aristóteles con las de Rousseau y con lo que estaba aprendiendo de Hegel, Feuerbach, Marx, Engels, lucha de clases y socialismo en los últimos tiempos. Después de pocas semanas de lectura y relectura, conoció la problemática de Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos, la lucha de los anarquistas en la Patagonia y las masacres llevadas a cabo por el ejército argentino. Igualmente se enteró de la existencia de los héroes libertarios de la Guerra Civil Española, Durruti y Ascaso, y fundamentalmente conoció y profundizó el anarquismo de los años 20 en Buenos Aires, sobre todo deteniéndose en Severino de Giovanni. Le impresionó la valentía de Severino, de este luchador social que ya vino desde Italia comprometido con los ideales anarquistas. Supo que llegó al país en 1923, o sea, 3 años después de la falsa acusación de homicidio a sus camaradas Sacco y Vanzetti en Massachusetts. Entre las cosas que estaba descubriendo mientras leía y leía apasionadamente, le produjo una ilimitada ternura saber que en Ituzaingó, Di Giovanni se dedicó a cultivar flores que vendía en el mercado de abasto, que muy poco tiempo después empezó a trabajar como tipógrafo en una imprenta de Morón, desde donde fue proclamando sus ideas hasta ser el referente más importante de todo el anarquismo del país. Se asombró sobremanera por la productividad de este militante en los 8 años que vivió en Buenos Aires y por la enorme cantidad de cosas que dejó escritas en los distintos periódicos y revistas que fue sembrando a cada paso. Leyó todo lo que encontró sobre la solidaridad internacional para que no se condenara a muerte injustamente a Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. También pudo comprobar que Di Giovanni hizo lo imposible desde su imprenta para movilizar a todo el movimiento obrero nacional e internacional y evitar aquel juicio falso y fabricado contra sus camaradas en Estados Unidos. Su esfuerzo fue en vano. Sacco y Vanzetti fueron condenados a muerte, aun cuando el verdadero asesino del homicidio de Massachusetts ya había confesado la autoría del crimen. Fueron ejecutados el 23 de agosto de 1927. Mientras más leía, más simpatizaba con la propuesta socialista que habían divulgado los anarquistas de los años 20. Mario se llenó de una infinita bronca cuando supo que Severino de Giovanni fue condenado a muerte acusado por el fallecimiento de una niña, cuando en realidad fue la policía de Buenos Aires quienes la mataron mientras perseguían a Giovanni disparando a diestra y siniestra. También le impactó saber que al ser fusilado por aquel tribunal militar
presidido por Rizo Patrón y avalado por el presidente de facto Uriburu, Severino de Giovanni solo tenía 28 años. Supo además que Severino fue un notable poeta y que escribió mucho, tanto en Italia como en Argentina, lo cual le permitió pensar que si un hombre puede articular la sensibilidad poética y artística con sus componentes ideológicos y con una militancia tan comprometida, seguramente será un ser fuera de serie, del cual recordó algunos versos de un largo poema llamado Grito Nocturno: oh voracidad jamás saciada de nostalgia, oh desesperación infinita de tanta libertad huida, oh desgarro inmenso de amor que concluye tan rápidamente y nos abandona presuroso. Música nocturna, llanto del universo y risa borbolante de vientos quejumbrosos. Oh, cuánta fiebre arde en tu inmensa oscuridad. Durante 2 semanas no concurrió a la universidad, solo leyó e investigó sobre este hombre, sobre el compromiso social de los anarquistas en nuestro país, sobre la filosofía libertaria de Bakunin y otros aspectos muy relevantes de las concepciones neo-hegelianas, marxistas y socialistas no marxistas. Después de mucha lectura entendió por qué Bakunin fue condenado a muerte en Francia en 1849 y por qué se lo persiguió donde fuera y estuviera. Sus ideas eran peligrosas para el capitalismo moderno europeo de fines del siglo XIX, ese sistema cuyo rasgo fundamental era el capital, la propiedad privada y el dominio absoluto de los medios de producción. Ahora entiendo, se dijo entusiasmado, aquello que leí el año pasado sobre la asociación capital-trabajo, lo del capital constante, el capital variable y el capital circulante. Qué bueno, pensó. Veo con más claridad el concepto de Marx del capital monetario, que se aplicaba en un comienzo a la adquisición de los medios de producción, generando el capital industrial. En una sociedad donde con el advenimiento de la máquina, la fuerza del trabajo se transforma en capital comercial, es fácil entender la idea de plusvalía y su relación con una clase de seres humanos, trabajadores, que serían los que producen y en definitiva los verdaderos dueños de esos productos. Se detuvo también en profundizar el concepto de dialéctica en relación a la complementariedad relativa entre patrones y trabajadores. Ahora me doy cuenta, qué bobo que fui, pensó. Hipotéticamente los patrones no existen sin los obreros y estos sí pueden existir sin los patrones, entendiendo entonces por qué se persigue tanto a los dirigentes obreros y a los trabajadores mismos cuando defienden sus derechos. En realidad, los trabajadores unidos no solo son un peligro para los dueños de los medios de producción, sino que se dieron cuenta que el patrón no es necesario para el par trabajo-producción. Por lo tanto, la plusvalía podría quedar como valor del bien común y no en los bolsillos de los patrones. ¿Cómo carajo no van a combatir a Marx, Lenin, Bakunin, Di Giovanni, el Che, Sacco y Vanzetti y a tantos otros que vieron esto y que yo hoy estoy descubriendo? Pensó enrealiviado y con miedo. Le parecía que el socialismo era la única salida para que el hombre en general se salvara de la miseria, del hambre, de la injusticia y otras indigencias, y también de la abundancia que estaba pudriendo a un sector pequeñísimo de la humanidad. A esta altura del análisis, Mario no se planteaba si el socialismo tendría que ser conducido por dirigentes obreros, socialismo marxista, o si un Estado dirigente, o sin un Estado dirigente, anarquismo. Solo sacaba como conclusión que el enemigo principal era el capitalismo y que habría que combatirlo en todos los frentes: social, político, ideológico, cultural. La palabra combatirlo fue asociada automáticamente con una parte de la marcha peronista que tanto escuchó de chico, combatiendo el capital, que según le había asegurado Vaca Narvaja,
La letra había sido aprobada por Eva Perón y no por el general. Fue ella la que quería destruir a los capitalistas, pibe, recordó Mario que le había asegurado Juan, y por lo tanto todos los seguidores de Evita y del peronismo, incluso el mismísimo Perón, tienen que ser socialistas, ¿me entendés? O sea, anticapitalistas. La oligarquía es esencialmente capitalista y reaccionaria. La veintena de años que siguieron pareció no producir en algún rincón de la vida de Mario mayores cambios. Una tarde se sentó en un café de la calle 25 de Mayo, frente a donde estuviera el Bar Unión, ese refugio de utopías contenidas y donde había masticado tantos sueños y anhelos de equidad social y justicia. Su corazón se estrujó apretado por la nostalgia y la rememoranza. Una enorme lastimadura sangraba y sangraba en cada respiración. Después de haber sido secuestrado, torturado, expulsado, exiliado, volvió al país a intentar reinsertarse a su propia cultura en medio del capitalismo más salvaje que conociera la historia de la humanidad y del país. Esa tardecita, sus pasos lentos y automáticos lo llevaron a buscar el barcito que ya no estaba, creyendo tal vez que aquel cálido lugar y aquella alemana madura de ojos transparentes, dueña del bar, a la que tanto había recordado en su exilio, podrían ser eternos. Mientras tomaba el café, miró varias veces hacia el lugar de sus añoranzas, la calle transformada hoy en un modernísimo paseo peatonal, marcaba, en la objetividad de los hechos, otra realidad. Sin embargo, no quería convencerse que el Bar Unión ya no existía. De pronto, una misteriosa ausencia lo invadió. El silencio poco a poco fue capturándolo, a pesar de los ruidos que bailoteaban a su alrededor. Quedó anestesiado en aquel rinconcito de la ciudad por un tiempo no cuantificable. Entrada la noche, un noticiero televisivo lo trajo a la realidad, sacralizada de dolores y tormentos. El locutor de la TV informaba que un ex dirigente montonero había aceptado el cargo de subsecretario de Cultura de la Nación ofrecido por el presidente Carlos Menem.